Testimonio de matrimonio restaurado, un milagro para Navidad. Promesa de hoy. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Ahora me está reservado la corona de justicia que el Señor, juez justo, me concederá en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han esperado su venida. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Senia, ¿cómo empezó realmente tu viaje de restauración? Había sido un matrimonio difícil después de 7 años de noviazgo y 6 años de matrimonio. Al comienzo del 7º año de matrimonio mi mundo se derrumbó. Soñé que mi marido Alfred moría. Cuando desperté se lo conté y me dijo que significaba un nuevo comienzo. Ni siquiera sabía que tenía otra mujer, pero luego entendí que se refería a una nueva vida con ella. Pero sobre todo entendí que él moriría espiritualmente y sería nuevo. Significaba una nueva vida para ambos, un nuevo matrimonio sobre la roca sólida de Dios. Luego empezó a actuar diferente. En su fiesta de cumpleaños se tomó fotos con toda su familia menos conmigo y desapareció por una hora. Seguí preguntando por él, pero nadie sabía y en algún momento cuando regresó, llevó a su mamá a hablar con ella en privado. 4 días después confesó que estaba teniendo un emotivo romance con una mujer perfecta para él y que era exactamente lo que siempre soñó y que incluso casarse conmigo fue un error y lo supo desde ese día. Estaba completamente rota. Nunca conocí tal dolor. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Senia, cuando lo buscabas de todo corazón? Dios fue muy misericordioso porque Él ya me había guiado a esperanzalfin.com. 8 meses antes de que Alfred me fuera infiel. Ya había leído el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio y tomé los otros cursos de restauración. Así que inmediatamente hice lo que se suponía que debía hacer con Alfred, excepto por el hecho de que actué en persona y le pedí que saliera de la casa. No podía soportar saber que estaba enamorado de otra mujer mientras vivía conmigo. Pensé que me estaba utilizando porque yo ganaba más dinero y pagaba más facturas que él. Aceptó felizmente la separación y se fue a vivir con su mamá. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Senia, te enseñó el Señor durante esta prueba? Escribir un diario de la fidelidad de Dios en las cosas grandes y pequeñas para mantenerme enfocada y recordar todo lo que Él hizo por mí durante este doloroso pero necesario viaje. Mientras tanto, Dios me estaba cambiando. Usó este quebrantamiento para cambiarme. Al comienzo de mis pruebas estaba muy débil, pero con cada prueba, a medida que me acercaba más en mi relación con mi amor, me di cuenta de que me volvía más y más fuerte y espiritualmente madura, y menos engañada por el enemigo. Una vez, mientras estaba orando y llorando, después de ver algunas publicaciones en las redes sociales entre Alfred y la otra mujer, Dios me dijo que yo era la que había sido creada para él y él había sido creado para mí. Aunque nuestro matrimonio pareciera un error, no lo fue. Dios tenía un propósito. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Senia? La otra mujer estaba en otro país. Tan pronto como se enamoraron, hicieron planes para conocerse y vivir en Estados Unidos. Un día Alfred me contactó para ayudarle a encontrar un vuelo para irse para siempre. Le entregué mi situación y mis lágrimas a Dios y no me resistí ni dije nada, solo estuve de acuerdo. Simplemente confié en mi Señor, así que ayudé a Alfred y la noche antes de que se fuera, se quedó en nuestra casa porque nadie podía llevarlo al aeropuerto excepto yo. Esa noche sentí la noche más dura de mi vida. Él siguió hablando con la otra mujer por un rato. Luego la llamó, pero ella no respondió. Estaba enojada. Y cuando finalmente llegó a la cama me dio la espalda toda la noche. Nunca me sentí tan rechazada por la persona que más amaba, y esto fue solo el comienzo. Cuando llegamos al aeropuerto lo abracé y le dije que quizá nunca lo volvería a ver, pero le deseé lo mejor. Se fue y cuando pensé que todo estaba perdido, mi señor intervino y tan pronto como Alfred llegó a Estados Unidos, el agente de migración vio algo en él, solo Dios sabe qué, y lo separó para hacer más preguntas. Revisó el teléfono de Alfred y encontró sus planes de quedarse en Estados Unidos con esta otra mujer, por lo que le negó la entrada y lo envió de regreso a nuestro país. Recibí una llamada ese día para recogerlo por la noche en el aeropuerto. Alfred me dijo que la gente incluso lo interrogó sobre hacer trampa. ¿Puedes creerlo? Dios habla de muchas maneras.
Pero Alfred se negó a escuchar y regresó a la casa de su madre. Senia, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? Alfred siguió viniendo a la casa todos los días, incluso durante la cuarentena de COVID, y éramos amigos. Dios incluso le dio la oportunidad de ayudarlo a iniciar un nuevo negocio. Por otro lado, su relación con la otra mujer, en mi opinión, se hizo más fuerte. Se enviaban mensajes de texto todo el tiempo. Quería tomar ese teléfono y tirarlo al suelo. Estuvieron hablando todo el día y toda la noche. Literalmente me volvió loca. Pero solo Dios pudo impedirme reaccionar en la carne. La parte más difícil fue dejarlo ir. No podía dejarlo ir, pero tenía que entregar a Alfred completamente a Dios y ganarlo sin una palabra, como dice el libro. Fue imposible para mí, pero cuando le pedí a Dios que lo hiciera por mí, Él me ayudó. Empezó a soltarme poco a poco cada vez. Continuamos nuestra amistad cuando se dio cuenta de que no estaba tratando de retenerlo. Solía rogarle a Dios que me sacara de la zona de amigos porque me sentía atrapada allí. Y después de meses rompió con esta mujer y me dijo que era fea y estaba loca y amenazó con suicidarse si la dejaba. Qué locura pensar que al principio pensó que ella era perfecta. Volvimos a estar juntos y estuvimos como recién casados por 3 semanas. Todo fue perfecto y yo estaba más que feliz de que finalmente estuviera en casa, hasta que comencé a verlo de otra manera. Más tarde descubrí que tenía una nueva, otra mujer cerca de nosotros. No lo podía creer. Le pregunté a Dios, ¿por qué otra vez? No podía volver a pasar por lo mismo. Luché con Dios y sentí que Él no hacía nada. Entonces le dije a Alfred que me enteré de esta otra persona y él me dijo que la iba a dejar, pero nunca lo hizo. Solo empeoró las cosas porque desde que se supo todo me sentí humillada cada vez que él se iba. Al final tuve que pedirle perdón a Dios al intentar hacerlo por mi cuenta y con todo este dolor en mi corazón me humillé bajo su mano poderosa para que Él me exaltara en el momento oportuno, echando en Él todas mis ansiedades porque Él se preocupa por mí. Primera de Pedro 5:6. Solo Dios sabía por qué sucedió esto. Supongo que necesitaba ir al último fuego de refinación. Empecé a ver cómo semana tras semana la relación adúltera se hacía más fuerte, pero seguí orando el Salmo 92:7, 11 y 15. Aunque los impíos broten como cizaña y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Mis ojos han visto la caída de mis enemigos, mis oídos han oído la derrota de mis malvados oponentes, pero los piadosos florecerán como palmeras y se fortalecerán como los cedros del Líbano. Decidirán, el Señor es justo, Él es mi roca, no hay maldad en Él. Alfred seguía viviendo conmigo y yo me moría por dentro cada vez que lo veía enviándole mensajes de texto mientras sonreía o saliendo de casa a llamarla, escuchando canciones de amor y le pedía y le rogaba a Dios que lo hiciera irse, que se lo llevara lejos de nuestra casa. Mi carne quería echarlo de nuevo y dejarlo. En realidad quería dejarlo todos los días, pero por alguna razón Dios me dijo que no me separara para abrirle aún más la puerta al diablo y que no renunciara. Si no hice todas las cosas que me vinieron a la mente, es porque Dios es capaz de hacer infinitamente más de lo que yo podría pensar, y porque cuando yo soy débil, Él es mucho más fuerte que yo. Cuando las cosas se ponían insoportables en la casa, me disculpaba y me esforzaba en salir de la habitación para literalmente quitar mis ojos de Alfred y sus acciones. O incluso en la misma habitación me ponía mis auriculares y tocaba música de adoración para calmar mis ojos y pensamientos sobre Dios. Leía su palabra y de repente todo lo que leía cobraba vida. Todas las historias estaban relacionadas con mi situación y sus promesas cobraban vida solo si yo era lo suficientemente valiente para creerlas. Después Dios me dio los ojos para ver las cosas de otra manera y cada vez que dejaba ir a Alfred, el Señor me bendecía por eso. Un día tuve la oportunidad de pasar unos días fuera por trabajo. Por cierto, le había estado pidiendo a Dios que me sacara de aquí. Necesitaba un tiempo de descanso, solo él y yo. Él respondió a mi oración, pero al mismo tiempo esta vez no quise ir porque temía que Alfred en mi ausencia saliera corriendo hacia la otra mujer. Pero le dije a Dios que no intentaría controlar nada, así que me fui por 3 días y para mi sorpresa mi Señor cambió el corazón de Alfred en mi ausencia y él no solo no vio a la otra mujer ese fin de semana,
sino que siguió llamándome y hasta me dijo que no sabía lo que estaba pasando, pero que me extrañaba muchísimo. Y el viaje fue inolvidable. Pude pasar un tiempo a solas con el Señor en un lugar hermoso. Cuando estaba cerca de mi gran avance, todo iba de mal en peor. Seguí siendo amable, con un espíritu gentil y tranquilo, respetuoso y sin decirle nada, actuando como dice el libro Mujer Sabia. Dios se convirtió en mi mayor y único consejero y consuelo. Lloré en el baño, en las noches mientras cocinaba, etc., pidiéndole a Dios que me salvara de la idolatría por Alfred, que me salvara de mi falta de fe, que me salvara de mí misma y que salvara mi matrimonio. Para entonces Alfred pasaría días en la casa de la otra mujer. Fue malo conmigo, pero me quedé callada. Solía lavar el coche, vestirse y cortarse el pelo para ir a verla. Al principio estaba en un completo infierno, solo pensando en lo que estaban haciendo, pero después de concentrarme en mi Señor, Él me sanó. Al principio seguí declarando la palabra de Dios, pero no vi nada cambiado en mi línea de tiempo, y después me di cuenta que me solté cuando ya no estaba preocupada. Pude tomar cautivo cada pensamiento y reemplazarlo con la palabra de Dios, y días después noté que estaba siendo sanada y el miedo me fue quitado por mi amor. Pude seguir con mi día, mis propias actividades e incluso elegí el día o los días en que Alfred se fue para pedirle al Señor que me invitara a almorzar o cenar en mi lugar favorito. Me tomé ese tiempo para leer la palabra de Dios en una cafetería y pasar tiempo solo con Él, hablar con Él y alabarlo por su consuelo, sanación y me dio esperanza de saber quién es Él. Estaba en completa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mientras tanto, Alfred mostraba tal frialdad hacia mí la mayor parte del tiempo como su esposa. Nos miraba como compañeros de cuarto, si tenía suerte, pero ya no me dolía porque me convertí en una corona de belleza en la mano de mi Señor. Isaías 62, 3 y 4. Pasaron los meses y seguí contando los días. Lo que no sabía es que Dios me estaba entrenando para ser paciente y me estaba sanando en medio de la tormenta. Me mostró que no necesito que Alfred haga las cosas bien para sanar mi corazón. Finalmente era libre, llena de paz. En algún momento Dios fue fiel al mostrarme la felicidad irreal del pecado. Cada vez que Alfred estaba a punto de salir a verla, lo sabía de antemano porque su rostro cambiaba. Su semblante se llenaba de vergüenza y culpa. Incluso su postura cambiaba a una derrotada. Y estaba triste. Estaba literalmente enredado por las cuerdas de su pecado. Se volvió menos preocupado por su ropa y apariencia cuando salió a verla, pero realmente no podía dejarla. Era un completo esclavo del enemigo. Trató de ocultar su infelicidad, pero mi Señor me mostró la verdad detrás de ese rostro. Así que tuve más confianza en mi promesa de que Dios volvería a abrir el mar rojo para mí, y comencé a orar aún más por la salvación de Alfred. Sabía que eso era todo lo que necesitaba. No le conté a nadie sobre mi situación para evitar confusión en mi mente con la opinión de todos. Solo Dios y yo sabíamos de mi situación y la familia cercana de Alfred. Ni mi mamá, ni el pastor, ni siquiera mi mejor amiga lo sabía, y fue una gran bendición ser guiada solo por mi esposo celestial según Oseas 2:16. Cuéntanos cómo pasó Senia. Su marido acaba de entrar por la puerta principal. Senia, ¿sospechabas o sabías que estabas a punto de ser restaurada? Para nada, fue un milagro repentino. Me pareció que Alfred estaba pasando el mejor momento de su vida y pasando cada vez más tiempo con esta otra mujer y su familia. Cerca de Navidad, Alfred anunció sin ningún remordimiento que pasaría el 24 de diciembre conmigo y el 25 de diciembre con ella, y lo mismo en Año Nuevo, 31 de diciembre conmigo y 1 de enero con ella. Es cierto que cuando tu restauración está cerca, el horno de fuego se calienta hasta 7 veces. Cuando lo dijo me sentí humillada, pero solo asentí y se lo llevé todo a Dios diciéndole que me librara y me diera un milagro, pero si no era su voluntad, era porque todas estas cosas eran completamente necesarias para mi restauración y nuestra salvación. Aceptar su voluntad con humildad fue lo que Dios me enseñó perfectamente. En un momento me cansé de preguntar. Recuerdo que hubo veces que le pedí al Señor que no hiciera nada, solo que se quedara muy cerca de mí mientras lloraba. Alfred pasó el 24 de diciembre conmigo, pero siguió tomando fotografías sin mí, para enviarlas a la otra mujer y charlar con ella.
En ese momento ya aprendí a quitar mis ojos de él y mirar solo a mi Señor y hablarle de mis luchas y dolores. Esa noche soñé que Alfred me decía que regresaría a las 5 p.m. Al día siguiente, 25 de diciembre, mi esposo se fue para estar con ella. Incluso compró regalos de Navidad para su hijo. No tenemos hijos, solo mascotas. No regresó a las 5. Me sentí decepcionada, pero no desanimada. Sabía que Dios era todo lo que necesitaba y que Él lo traería en su propio momento. Y el 26 de diciembre, Alfred me envió un mensaje de texto diciendo que se sentía tan duro en su corazón que el Señor lo estaba llamando a casa y llamándolo a cambiar sus caminos. Dios le quitó las escamas de los ojos. Le dije, estoy segura de que tomarás la decisión correcta. Eres bienvenido a casa, y eso fue todo. Y más tarde ese día vi que publicó una petición de oración en la página de Facebook de nuestra iglesia pidiéndole a Dios por nuestro matrimonio. No quería emocionarme mucho, ya que cada vez que me decía que la iba a dejar parecía que volvía más enamorado de ella, porque ella siempre tenía las palabras perfectas para mantenerlo con ella. Me dijo eso una vez. Alfred no regresó el día que me envió el mensaje. Fue al día siguiente, pero vino y no dijo nada y yo tampoco. Mientras tanto, yo estaba orando a Dios para que me diera las palabras perfectas para decirle solo si Alfred traería el tema a la mesa. Dios lo hizo. Cuando Alfred me preguntó qué pensaba sobre su regreso a casa por completo, le dije con mucho respeto, deseo más que tú que esta pesadilla termine, pero cuando dijiste que romperías con ella, solo se vuelve peor, así que me encantaría escuchar que esto no es un mero sentimiento, sino algo que ya hiciste. Él asintió y dijo, yo también. Cuando llegó la celebración del Año Nuevo, él no se fue y me dijo que no iba a ver a la otra mujer y que ojalá no la volviera a ver nunca más. Me quedé callada, agradeciendo a mi esposo celestial por tal milagro. Oramos y Alfred agradeció a Dios por cambiar sus sentimientos, algo por lo que oré todo el tiempo. Dios me devolvió el corazón de Alfred. Lo vi enviándole mensajes de texto durante algunos días después de eso, pero le rogué a Dios que me impidiera arruinar mi promesa con mi conflictividad o mis celos. Esperé en Dios y luego Alfred me dijo que esta mujer no lo dejó ir y lo estaba presionando para que volviera con ella. ¿Recomendarías algunos de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Senia? Ordené todos los libros del sitio, completé todos los cursos y leí todos los libros de testimonios, así que supe que era solo cuestión de tiempo recibir mi promesa. Comencé con el curso 1, basado en el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Luego continúo con el curso 2 y 3 y una mujer sabia. Todos los testimonios me dieron esperanza por la palabra de sus testimonios. Los salmos y proverbios trajeron tal sanidad a mi corazón que nada se puede comparar. Recomiendo ampliamente leer la Biblia y aferrarse a las promesas de Dios. ¿Estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres, Senia? Por supuesto, lo hago habitualmente con mujeres en grupos de Facebook. De cualquier manera, Senia, ¿qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Toda esta pesadilla era para cambiarme, acercarme a mi Señor y deshacerme de la idolatría que tenía por Alfred. Me tomó meses aceptarlo, pero cuando finalmente lo hice, Dios me perdonó, me dio muchas oportunidades y fue paciente y me ayudó a deshacerme de todo eso. Antes de mi crisis matrimonial yo era muy conflictiva, egoísta y siempre me sentía superior a mi marido. Siempre quise mi camino y mi voluntad. Yo era una mujer tan feminista y orgullosa. Y después de leer el libro de cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, apliqué todos los principios y Dios fue quien finalmente cambió mi corazón, luego el de él y finalmente lo trajo a casa emocionalmente. Alfred dice que he cambiado y finalmente se siente amado. Ese es un gran cumplido para mí. Sé que Dios me ha hecho nueva y me siento feliz de amar como Él me ama. Me siento tan amada por mi esposo celestial que puedo amar libremente a Alfred como Dios quiso que lo hiciera. No necesito decirle a Alfred cuánto sufrí por todas sus acciones. Dios lo sabe y ya me dio mi recompensa. El pasado ya pasó y Dios ha quitado toda raíz de amargura, resentimiento y necesidad de venganza. Sé quién es mi defensor y Él conoce la justicia. No tuve que pelear esta batalla. No enfrenté a las otras mujeres ni a Alfred. Simplemente me quedé quieta y lo vi pelear por mí. Y cuando me equivocaba mucho, Él amorosamente arreglaba las cosas para su gloria.
Lo que Dios prometió es lo que dio. Él tomó de nosotros dos un corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Estoy y estaré eternamente agradecida por su inmenso amor por mí, por permitir tal quebrantamiento para reconstruir mi nuevo corazón, por hablarme cada vez que sentí ganas de morir, por estar tan cerca en mis momentos más oscuros, ya sea que lo sintiera o no, por darme canciones de esperanza, por mantenerme cuerda a través de todo el desorden que sucedía a mi alrededor, por guiarme al ministerio que me enseñó a ser una mujer sabia, amar a los que no son dignos de ser amados, a ser sumisa, a dejar que mi esposo sea la cabeza de casa y el líder espiritual, diezmar a mi alfolí, y enormes bendiciones al hacerlo, vivir una vida abundante cerca de mi Padre y Señor, no confiar en mis ojos, sino confiar solo en los suyos, verdad, obedecer su palabra y amarlo con todo mi corazón y Él haría el resto. Nunca dejaré de recomendar todos los recursos, los videos devocionales, informes de alabanza y mucho más. Toda la gloria a mi precioso Dios por no fallarme, por darme esperanza, por mostrarme cuán grande es Él a través de la Biblia y especialmente a través de la lectura diaria de los Salmos. Tú guardarás en perfecta paz a aquellos de mente firme porque en ti confían. Isaías 26:3. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Y no os conforméis a las costumbres de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Ningún alma forjada contra ti prosperará, y refutarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su justificación de parte mía, declara el Señor. Isaías 54:17. Porque así dice Jehová de los ejércitos: dentro de poco otra vez haré temblar los cielos y la tierra, también el mar y la tierra seca. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice Jehová de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara Jehová de los ejércitos. Ageo 2, 6, 9. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Ha dicho y no lo hará? ¿O ha hablado y no lo cumplirá? Números 23:19. Mi alma espera en silencio solo en Dios, porque de Él es mi esperanza. Salmos 62:5. Pero yo en cambio miraré al Señor, esperaré al Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. Miqueas 7:7. He peleado la buena batalla, he determinado la carrera, he mantenido la fe. Ahora me está reservada la corona de justicia que el Señor, juez justo, me concederá en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han esperado su venida. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8.